Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de YouTube, a Spotify si lo estás escuchando desde esa aplicación. El día de hoy vamos a hablar cómo empezar a correr a partir de los 30 años. Si tenés más de 30 años, una guía específica para madres. ¿Por qué para madres? Primero porque yo soy mamá, soy mujer, me identifico mucho con las mamás y porque no es lo mismo si tenés 20, si estás en la secundaria, si tenés 25 años, si no tenés hijos, si no trabajás o estás trabajando o estás estudiando, pero no tenés hijos, no es lo mismo. No justifico a las madres, sino que hay una diferencia en cuanto a prioridades y a organización que tiene que tener una mamá y que tiene que tener una mujer que tiene más 30 años, porque dentro de todo me identifico con esas personas, porque uno a partir de los 30 por lo general ya tiene un trabajo, ya tiene hijos, ya tiene una familia. Entonces si vos estás en esa situación hoy del otro lado, sos una mujer, sos mamá, tenés más 30 años, y si nunca corriste, si es algo que te hubiese gustado hacer o tenés ganas de hacerlo, pensaste que o pensás que no vas a llegar, que es imposible, que está fuera de tu alcance, para esas personas y para esas mujeres va este video: cómo empezar a correr a partir de los 30 años, una guía para madres. ¿Por qué surge esto? Resulta que yo soy profe de educación física, tengo un gimnasio y surge desde en mi gimnasio la idea de participar de una maratón con mis alumnas, de su primera maratón. Hicimos un grupo de todas mujeres, la mayoría tiene más 30 años, hay de 30, de 40, de 50, de 60 años, hasta mi mamá que tiene 60 años va a correr. Surge este grupo con la idea de correr por primera vez. En esta maratón te puedes anotar en una distancia de 3 kilómetros, de 5 o de 10. Entonces la mayoría van a correr entre 3 y 5 kilómetros dependiendo de las capacidades y las condiciones en las que está cada uno. Y de ahí surge este video. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo hizo nunca, ninguna corrió en realidad, lo van a hacer por primera vez, pero todas tenían en común que pensaban que no iban a poder, que creían que se iban a morir, que creían que era algo imposible y veían eso como participar de una maratón como algo súper inalcanzable. Pero cuando empezamos a entrenar y a hacer lo que te voy a explicar el día de hoy, se dieron cuenta de que sí podían, de que sí es una meta alcanzable, de que sí es algo realizable. Y vos también, si estás del otro lado, te hubiese gustado participar, querés participar, te hubiese gustado alguna vez correr, entender que sí se puede lograr aplicando lo que te voy a explicar el día de hoy. Yo antes, hace 9 años atrás, cuando fui mamá, mi hija Camila tiene 9 años, pensaba igual y estaba en esa situación. Pensaba que correr, al día de hoy hice absolutamente todos los deportes y participé de todas las competencias de tenis, crossfit, maratón y demás. ¿Pero por qué? Porque aprendí lo que les voy a enseñar el día de hoy, pero antes no sabía esta información y estaba en esa situación igual en la que estaban mis alumnos. Pensaba que no podía lograrlo, que era algo inalcanzable, que era algo imposible, que no era capaz, que me iba a morir, que no me iba a dar el cuerpo, que no me iba a dar los músculos, que no era algo para mí, que solamente era para deportistas o personas especiales o específicas. Me daba vergüenza, me daba miedo, me daba terror inscribirme en hacer algo nuevo, alguna competencia o algo que nunca había hecho, porque me sentía incapaz. Es normal, si vos estás en ese lugar, entendé que es algo normal, es una situación y una emoción normal que se genera cuando no hiciste algo nuevo. Y ahora te voy a explicar qué pasa con tu cerebro, qué pasa con tu cuerpo y cómo podés hacer específicamente para empezar a correr. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Lourdes, me dicen Lula, tengo 34 años, soy mamá, la Cami, mi hija, tiene 9 años, soy profe de educación física, trabajo por la mañana en un colegio como profe y por la tarde tenemos un centro holístico con mi hermano en donde ayudamos a las personas desde la parte del entrenamiento, lo externo, la nutrición, pero también la parte interna y mental. ¿Por qué? Porque estudiamos la carrera de coaching ontológico profesional, en donde aprendimos que no somos solamente un cuerpo, sino que también tenemos una mente, unas emociones, toda una parte interna que hace al ser, somos tripartitos, cuerpo, mente y alma. Entonces, cuando vos logras desarrollar a ambas partes, tanto la externa como la interna, es cuando se logran los cambios verdaderos y duraderos en el tiempo, porque eso aplicamos nosotros, lo apliqué yo en mi vida y mi cuerpo, y es lo que aplico el día de hoy con mis alumnos. No solamente le damos una clase, no solamente le enseñamos a comer, sino que le enseñamos cómo funciona su cerebro, cómo se programa y se desprograma todo lo que viene aprendiendo, todo lo que es hasta el día de hoy, para construir y llegar a ese objetivo que quiero. Entonces, todo lo que les traigo aquí es lo que yo apliqué en mi vida y lo que yo aplico con mis alumnos, que en este caso surgió, como les contaba, con un grupo de mis alumnos de participar en una maratón, y surgió todo esto que les voy a traer el día de hoy. Primer punto: ¿qué pasa cuando te propones un objetivo nuevo? Cuando querés empezar el gimnasio, cuando querés correr una maratón, cuando querés hacer algo que nunca hiciste. Surge el no puedo.
es la primera idea, es lo primero que aparece en mi mente cuando yo quiero hacer algo que nunca hice, el no puedo. Y entender que esto es normal, que no te pasa solamente a vos, sino que me pasa a mí y que les pasa a todas las personas. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de esa manera. Mi cerebro está programado para lograr y mantenerme vivo, para mi supervivencia. Por lo tanto, cada vez que yo quiero hacer algo nuevo, algo que genere un sacrificio, un esfuerzo o salir de la zona de confort, de lo conocido, de lo que hago todos los días, ¿qué va a pasar? No puedo, no vas a poder, es peligroso. Todo lo que sea algo nuevo se lo ve como una amenaza, mi cerebro lo ve como una amenaza. Entonces surge esta idea del no puedo, ¿por qué? Para preservarme y cuidarme, no porque físicamente no puedas o mentalmente no puedas o no seas capaz, sino porque tu cerebro prefiere que vos te quedes ahí quietita como estás y cómoda para que no generes ninguna amenaza de poder, de que te pase algo o de que pierdas la vida, por así decirlo. Entonces, cuando vos te propones hacer algo, en este caso vamos a hablar de correr, tenés más 30 años, 35, 40, 50, tenés 3 hijos, 2, una familia, casa, trabajo y decís, quiero correr o me hubiese gustado poder correr, participar de una maratón, de una carrera o de lo que sea, pero obviamente no voy a poder, es normal, es la primera idea que sale, lo primero que surge, la primera reacción que tenemos si es algo biológico, te pasa a vos, me pasa a mí y nos pasa a todos porque nuestros cerebros están programados para eso, para la supervivencia. ¿Quiere que te muevas? No. ¿Quiere que hagas algo nuevo? No. ¿Quiere que seas feliz? No. Ni siquiera le importa tu felicidad. Lo único que le importa es que vos te quedes ahí cómodo, cuidadito, sin hacer esfuerzo, en tu zona de confort, en la zona de lo conocido para que no sufras ninguna amenaza, ningún peligro. Entonces, querés correr, siempre te gustó, te hubiese gustado, tenías la idea, el sueño, nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque pensaste que no podías, que no ibas a llegar, que era imposible, que no te iba a dar el cuerpo, los músculos. Sí, entiendo y me pasó a mí y nos pasa a todas las personas. Es la primera reacción que tiene tu cerebro. Entender esto porque te va a pasar y porque seguramente estás desde ese lugar pensando que no puedes hacer algo, pensando que es imposible, que es inalcanzable y en realidad no. Es una respuesta, una reacción biológica de mi cerebro cuando quiero hacer algo nuevo, sobre todo si es un esfuerzo. Bien. Punto número 2, entender el concepto de costo-beneficio. ¿Qué significa esto? Cuando vos tomas una decisión, cuando vos te propones un objetivo, por ejemplo, en este caso que querés empezar a correr y nunca lo hiciste, y te animas a empezar como sea, vas a empezar a correr, a moverte, o a empezar el gimnasio, o a empezar a comer de manera saludable, cualquier cosa que vos te propongas nuevo que nunca hayas hecho, ¿qué pasa? Hay que entender estos dos conceptos de costo y beneficio. ¿Qué significa? El costo es el precio que yo tengo que pagar y el beneficio es lo que yo voy a recibir por ese precio que yo pago. Entonces, si vos hoy querés, por ejemplo, empezar a correr, tenés que entender que ese va a ser el beneficio que vos vas a obtener, sería tu resultado final, sería esta meta, este último escalón sería ese beneficio. Pero si yo quiero llegar a ese beneficio, a ese objetivo, a ese resultado, tengo que pagar un precio. ¿Qué significa? Que te va a costar, que no va a ser fácil, que es algo nuevo, que es algo a lo que no estás acostumbrada, que te van a doler los músculos, que te vas a quedar sin respiración, que te vas a tener que levantar temprano, que vas a tener que dejar de dormir para poder hacerlo. Eso significa que hay un costo que yo tengo que pagar para poder lograr eso que yo quiero. En este caso sería comenzar a correr. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos sueños, metas, objetivos, decisiones nuevas y cosas por hacer, pero no queremos pagar el costo. Si tengo que dejar de dormir, si tengo que empezar a cuidar mi alimentación, a tomar agua, a organizarme, a dejar de hacer cosas que venía haciendo, que eran más cómodas, como descansar o demás, tengo que empezar a ajustar y hacer ciertos sacrificios para poder obtener ese beneficio, ese resultado, ese objetivo que yo quiero. Entonces, asimila este nuevo concepto, costo y beneficio, y entender que el beneficio sería en este caso empezar a correr. ¿Cómo te vas a sentir vos cuando te veas corriendo, cuando logres correr una vuelta al parque, 2 vueltas, 3 kilómetros, 5, 10, el objetivo que vos quieras? Imagínate lo que vas a sentir y cómo te vas a ver y cómo te vas a sentir teniendo ese resultado, pero para eso tenés que pagar el precio, entender este concepto porque la gente quiere lograr cosas y se propone objetivos y se propone metas y quieren bajar de peso y quieren cambiar su vida, pero no quieren hacer y pasar por el camino que hay que pasar por eso, no quieren transitar el proceso, no quieren hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio, no quieren que les cueste. Eso no funciona, la vida en sí no funciona así, lo aprendí en todos estos años, cada vez que me proponía un objetivo nuevo,
en lo deportivo, en lo físico, en lo mental, había un precio que pagar, hay un precio que pagar y se paga por adelantado. ¿Qué significa? Que antes de que a vos te den ese objetivo, ese resultado, esa meta que vos querés, primero tenés que pagar el precio. Tenés que pasar por el proceso de la preparación, del entrenamiento, del esfuerzo, del dolor físico, del dolor muscular, de la molestia, de todo lo que va surgiendo. Bueno, eso es el precio que vos tenés que pagar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren el objetivo, pero no quieren pagar el precio. Entonces, ahí es donde vos, cuando entiendes estos conceptos, decidís si estás dispuesta o no a pagar el precio. Y acá es donde viene el cartel para todas las mamás. ¿Por qué? Como decía al principio, no es lo mismo una mujer que trabaja y vive para ella o una mujer que trabaja, tiene una familia, tiene hijos, tiene una responsabilidad, una prioridad que son sus hijos y su familia, por lo tanto tiene un tiempo diferente al de una persona que solo vive para ella. Tenés que organizarte, tenés que sacrificar ciertas cosas, horarios, descansos, cosas que antes hacías para vos o, por ejemplo, descansar o limpiar la casa o te sentabas a ver la tele, a ver una serie, no lo vas a poder hacer, vas a tener que sacrificar esos tiempos porque en esos tiempos ahora vas a ir a correr, a caminar y a entrenarte. Entonces, entender este concepto y preguntarte y responderte si estás dispuesta o no, porque si vos estás dispuesta, sí lo vas a hacer, sí vas a pagar el precio, vas a pasar por el sacrificio, el dolor, el esfuerzo que eso conlleva, que ese objetivo, que esa meta conlleva, pero si no estás dispuesta, no está mal. Me pasó de chicas que me decían, mira, yo ahora tengo esto, esto y esto, es imposible que me prepare para correr. Está perfecto, capaz que todavía no es tu momento o estás con otras cosas que son más urgentes que empezar a correr ahora. Entonces te tenés que sentar y tenés que analizar tu situación actual, cuál es, y ver si estás dispuesta o no y si podés hacerlo o no, porque va a haber un precio que pagar. ¿Querés empezar a correr? Sí se puede. Podés hacerlo si tenés 30, 40, 50, 60, la edad que sea, sí se puede, siempre se puede empezar a hacer algo nuevo en la medida en que estés dispuesta a pagar ese precio, a poner el esfuerzo que eso conlleva. Y ahí es donde vos tenés que ser sincera con vos misma y ver cuál es tu situación actual y si realmente estás dispuesta o no para hacerlo. Porque, como te repito, capaz que estás en alguna situación de otras urgencias, otras prioridades y no puedes justamente ahora ponerte a entrenar o a correr y capaz que más adelante o en otro momento de tu vida sí lo puedes hacer. Entonces, entendé estos dos conceptos, costo y beneficio. Quiero este beneficio, tengo que pagar este precio y si estoy dispuesta a pagarlo o no. Y punto número 3, un error que veo muchísimo, sobre todo cuando se proponen algún objetivo físico, es el objetivo mal establecido. ¿Qué significa esto? Es cuando yo me propongo un objetivo que es muy grande, por ejemplo, correr 10 kilómetros. Obviamente, si vos nunca corriste y querés correr 10 kilómetros, es un montón. Entonces la meta se ve muy inalcanzable, se ve muy grande. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, nunca, ni en pedo voy a llegar a correr eso, ni siquiera lo intentan. ¿Por qué? Porque hay un objetivo mal establecido, un objetivo que no está bien puesto. Cuando yo digo, bueno, yo quiero empezar a correr, pero no me propongo 10 kilómetros, empiezo por 1 kilómetro, entonces ahí sí es algo más pequeño, más alcanzable, se hace más cercana esa meta. Ahí es donde yo tengo que analizar, por eso la importancia de entender un coach y un profesor que te guíe, que te oriente en este proceso, porque él es el que te va a saber decir, bueno, vos ya corriste, no corriste, venís corriendo, no venís haciendo nada, para que él vea tu situación actual y en base a eso te va a ir estableciendo los objetivos a corto plazo, lo vas a ir logrando hasta llegar a ese kilómetro 3, 5, dependiendo de tu estado inicial. Entonces, es un error proponerte un objetivo muy grande. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, te frustras, te ves totalmente incapaz de llegar a eso y ni siquiera lo intentas. Ese es un error. ¿Qué pasó, por ejemplo, con mis alumnas? Hicimos un grupo en donde había personas que ya venían corriendo, otras que no, pero ninguna participó nunca de la maratón. Entonces, por primera vez todas van a participar, pero ¿qué pasaba? Y ahí estaba mi trabajo. Había algunas que tenían muy buena condición física, podían correr 5 kilómetros o más, otras que recién corrían por primera vez, que nunca lo habían hecho, entonces empezamos a hacer una prueba, empezamos con lo mínimo. Había otras que nunca lo habían hecho, pero sí habían corrido, pero estaban en un estado intermedio, entonces ya venían corriendo entre 2 a 3 kilómetros y sí lo podían hacer. Esa es la importancia de un profesional, de un coach, de una persona que te guíe, que te oriente, te va a saber marcar el camino de manera correcta para que no te frustres y para que puedas alcanzar eso que vos querés, que en este caso sería poder correr, ¿bien? Y otro error que veo mucho también es una progresión incorrecta. ¿Qué significa?
Si yo quiero correr 3 kilómetros y nunca corrí, es un ejemplo, no voy a empezar corriendo 3 kilómetros. Tenés que empezar de manera progresiva para poder llegar a ese objetivo. Entonces, lo primero que vas a hacer es caminar una cuadra, correr una cuadra, caminar una cuadra, correr una cuadra. Y así hasta que puedas correr 1 kilómetro completo sin caminar. Una vez que ya corriste el primer kilómetro, agregamos el segundo. Una vez que ya corriste los 2 kilómetros, agregamos el tercero. Y así vamos hasta llegar a esos 5 kilómetros, 3 kilómetros o 10 kilómetros, los que vos quieras correr. Pero cuando no hay una progresión correcta, establecen un objetivo, una meta muy grande, quieren llegar directamente a los 3 kilómetros, a los 5, obviamente que no pueden porque es algo que no venían haciendo, se frustran, abandonan y dejan todos ahí. Eso es un error, no cometas ese error. Si vos querés comenzar a correr, comenzar a hacer algo que nunca hiciste, participar de una maratón, empieza con lo mínimo. Es de lo más chiquito a lo más grande, de lo mínimo a lo máximo, de lo poco a lo mucho. Siempre es de manera progresiva. Empieza con lo mínimo y cuando hayas cumplido ese mínimo, recién pasa a un escalón siguiente. Empezá con el primer escalón, 1 kilómetro. Completaste 1 kilómetro, listo, 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, dependiendo cómo estés. Por eso la importancia de esa persona, de ese profesor que te va a ir viendo cómo estás con la recuperación, qué es lo que más te cuesta, cómo venís, te va a ir analizando y te va a ir ayudando en este proceso, en este camino, marcándote el paso siguiente, porque muchas veces al no saber la progresión correcta, no sabes cuál es el paso siguiente una vez que ya corriste 1 kilómetro o 2 o qué tenés que hacer o cómo recuperarte, y ahí es donde todos se frustran y abandonan, y en realidad no es que no pueden, es que cometen estos errores, tienen objetivos muy grandes, no siguen una progresión adecuada y se frustran y creen que no van a poder lograrlo o creen que esto es para deportistas y no, nada que ver, pasa todo lo contrario. Me pasó y lo vi con este grupo de alumnas en donde ellas pensaban que no podían, nunca habían corrido. Era algo que no estaban acostumbradas a hacer porque si bien entrenan conmigo en el gimnasio, pero no nos dedicamos solamente a correr y a hacer running. Entonces, cuando ellas lo empiezan a hacer y cuando yo las empiezo a guiar de cómo tenían que correr, los descansos, las pasadas y demás, se dieron cuenta que sí podían hacerlo. Inclusive después salieron a correr todas solas y corrían más de lo que ellas pensaban que podían o que eran capaz. No sabes de lo que sos capaz hasta que no te probás y no te medís. Tenés que salir, correr, caminar, probarte, medirte y en base a eso, ese va a ser tu plan, tu punto inicial, vamos haciendo los progresos, pero nunca vas a saber si sos capaz o no hasta que no lo hagas. Y ahí es donde está el punto más importante. Si nunca lo hiciste, cómo empezar, cómo tengo que hacer una progresión adecuada, qué objetivos ponerme. Por eso la importancia de tener ese profesor, ese profesional, ese coach que te pueda guiar paso a paso. Bien. Así que bueno, ahora sí, teniendo ya en cuenta estos 3 puntos importantes, ¿cómo hago para empezar a correr si nunca empecé? Si tenés más de 30, si sos madre, si tenés hijos, si trabajás, tenés tu familia, bueno, como te dije recién, tenés que estar dispuesta a pagar el precio, saber que vas a tener que hacer un sacrificio, un esfuerzo. Si ya decidiste hacerlo, ahora, ¿cómo comienzo? Empezar por lo mínimo. ¿Qué era lo que hicimos? Lo que hice con las chicas es salir a la plaza, al parque que tengas más cerca y empezar a correr, después de una entrada en calor, empezar a correr hasta que no des más, hasta que puedas aguantar. Y ahí es donde vos te vas a medir y vamos a tener un punto inicial. Tenemos que saber en qué punto estás. Si te estás muriendo, si corriste una cuadra, 2, 5, 1 kilómetro, 8, 3, y en base a eso, una vez que vos te anotás, y decís, bueno, mi primera vez yo corrí 2 kilómetros, 2 vueltas a la plaza, 3 vueltas a la plaza, listo, ese va a ser tu punto inicial. Y cada vez que vos salgas a correr o empieces a entrenarte, vas a tratar de hacer lo mismo o un poquito más. Entonces así, paso a paso, poquito a poquito, vas a ir progresando y avanzando. Pero tenés que empezar por lo mínimo y tenés que salir y hacerlo. Si no lo haces, no sabes si sos capaz o no y no sabes hasta dónde sos capaz o no de llegar. La gente... Y como te decía al principio, de entrada nos ponemos el no puedo, el no soy capaz, el no voy a llegar sin haberlo intentado, sin haberlo probado. Capaz que a esos 10 kilómetros obviamente no vas a llegar la primera vez, pero sí vas a ser capaz de correr, de darle 2 vueltas a la plaza, una vuelta, caminar, parar, respirar y demás. Sí se puede, si sos capaz, yo soy capaz, mis alumnas, todas las personas somos capaces, pero tenés que aprender a entender en qué condición inicial estás, desde dónde empezás y cómo ir progresando poco a poco.
Así que bueno, abajo les dejo mi Instagram, Lula Rosales, fíjense porque ahí subo todos los reels, las historias con las chicas cuando entrenamos, qué hacemos, cómo hacen, las veces que nos juntamos, mi día a día, cómo yo planifico los entrenamientos, entreno y ayudo a la gente también. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.